Matices, periodismo feminista. Con las mujeres en el centro de la narrativa. Matices. Matices. Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto saludarlas, darles la bienvenida a su programa Matices, Periodismo Feminista. Me da muchísimo gusto, como cada semana, saludar a mis compañeras, las chicas Matices. ¿Cómo están, chicas? Joana de la Cruz, Alejandra Trujillo. Hola, chicas, auditorio, pues emocionada de estar aquí nuevamente una semana más con noticias y información y análisis feminista. Fíjense que el día de hoy yo les traigo el caso de Dafne Zapata Quintos, en donde, híjole, es un caso de verdad eh, catastrófico, ¿no? Hay muchísima información, muchísimos videos, este, afortunadamente ya hay culpables, bueno, avanzando con las investigaciones, pero más adelante les tengo los detalles. Hola chicas, me da mucho gusto saludarlas, tener la oportunidad de que nos veamos, nos escuchemos una semana más. Este caso de Dafne, Joana, la verdad es que ha generado ahí mucha información, que qué bueno que vamos a poder platicarla. Y también dentro de las redes sociales se hicieron pues virales algunos comentarios que estuvieron haciendo de estos llamados influencers, que lo único que hacen es seguir perpetuando estereotipos machistas que siguen marcando las relaciones, ¿no? Desde qué podemos comer o qué no, qué podemos hacer, si viajar o no. Y por supuesto que estuvieron recibiendo también respuesta de algunas mujeres, ¿no? Que lo que queremos y lo que buscamos es evitar este tipo de estereotipos. Y precisamente hablando sobre las reacciones que se han dado en redes sociales, también vamos a hablar sobre el suicidio de un profesor después de que se realizó una denuncia de acoso sexual en contra de una de sus alumnas, que no es el primer caso de un hombre que se quita la vida después de haber sido denunciado, pero las reacciones que se han dado alrededor de este tema pues son dignas de análisis. Así que, pues comenzamos. Matices. Pues como les platiqué al inicio del programa, el día de hoy les voy a contar sobre Dafne Quintos Martínez, una adolescente de tan solo 13 años de edad. Ella salió de su natal El Mante rumbo a Ciudad Madero para asistir a un como tipo campamento de verano en la Academia Militarizada Marina Doenitz. Ella iba ilusionada, buscando disciplina y un espacio para crecer. Su madre, Alejandra Quintos, pagó la inscripción con el esfuerzo del trabajo diario que ella realiza, confiando en que dejaba a su hija en un lugar seguro. Solo 4 días bastaron para que esa ilusión se transformara en una pesadilla. Apenas 48 horas después de su ingreso, los primeros indicios de angustia comenzaron al filtrarse entre las estrictas normas de incomunicación de la escuela. En un breve video que enviaron a su familia, Dafne yacía en una cama, se le veía pálida, abatida, con voz frágil y tratando de tranquilizar a su mamá, envió sus últimas palabras registradas en pantalla. Escuchemos. Hola mami, me caí. No me vayas a subir a tus estados, estoy bien, porque no ando modo reina. Atrás de esa frase inocente se escondía el miedo.
El informe de autopsia posterior revelaría una verdad médica descarnada. Dafne no murió por una simple caída ni por una deshidratación repentina, falleció por asfixia por sumersión, con los pulmones llenos de agua y signos de haber sufrido vejaciones y castigos corporales continuos durante 4 días. El 17 de julio de 2026, la llamada telefónica del docente, del personal docente de la escuela, en donde le dijeron a Alejandra que su hija se había desvanecido en las regaderas. La familia llega, son como 3 horas de camino, recorriendo desesperadamente la carretera para llegar. Únicamente querían que pasara la madre de Dafne, la cual pues obviamente no se sentía dispuesta para ver lo que encontraría detrás de estas puertas. Así que la que pasa con mucho trabajo fue la abuelita de Dafne. Escuchemos lo que cuenta. Cuerpo de mi nieta estaba, haz de cuenta que aquí está el baño y la niña aquí en el piso. Pues me duele decirlo, pero estaba desnuda, solo traía su pantaloncito de la pijama y ya estaba pues en las bolsas esas que les ponen de cierre. Entro yo, repito, no me dejaban entrar. Hice hasta lo imposible para que me dejaran entrar. Veo la niña y pues obvio no podía tocarla porque pues no debo de entorpecer, pero así a simple vista pues sí le vi un golpe aquí, sus frenos, sus brackets hasta arriba, acá, sangrecita aquí una línea muy marcada roja, aquí golpe y acá en la frente golpe también. Entonces le vi aquí como que le salían líquidos de aquí de la nariz, como que aquí le había escurrido, y de los oídos. Y aquí tenía líquido. Entonces yo le dije a las de periciales, o no sé cómo se llaman las que toman fotos para recaudar las muestras, le dije qué es lo que tiene aquí y me dijeron es del mismo vómito. Entonces yo me quedo observando bien todo el cuerpo. O sea, tienes que armarte de valor. Tienes que armarte de valor porque es tu sangre, porque no puedes ser tan fría y ver tu propia sangre inerte, y menos de que tú la viste bien, tú sabías que no estaba enferma, tú sabías que estaba sana. Entonces me quedo como pasmada tratando de observar todo y cada uno de las partes de su cuerpo. Pues como lo cuenta, la situación de Dafne fue muy difícil. El dolor de Alejandra, de su madre, se transformó en un grito de combate que pues obviamente retumbó frente a las puertas de la fiscalía local. Fíjense que hay muchísimos videos, hay muchísimos videos, muchísima información. Hay un video en donde la madre de Dafne está grabando justo cuando le dicen que no puede pasar, y que está su abuelita ahí intentando que la dejaran pasar a ella. Y afuera solo hay una camioneta de una funeraria. O sea, ni siquiera se veía como, pues, una ambulancia, o sea, gente que pudiera auxiliar a Dafne, ¿no? Estaba una funeraria. Hubo muchas inconsistencias. Pero bueno, el feminicidio de Dafne destapó lamentablemente esta cloaca de violencia sistemática que operaba en este centro militarizado, y lejos de ser un hecho aislado, se trataba de un engranaje de humillaciones diarias entre las personas detenidas e imputadas por la Fiscalía bajo el protocolo de feminicidio. Se encuentra Dana Yanina, una joven de apenas 18 años que ingresó como alumna y que terminó atrapada pues en esta pues estructura que tienen ahí en la escuela, y la llamaron como instructora, ¿no? O eso
quieren hacer pasar a Dana Yanina como instructora. La madre de Dana exige justicia y que la traten como una víctima más. Escuchemos. Hacer la denuncia como a todo ciudadano que debe de hacerse. Ahora resulta que los ciudadanos que hacen las cosas correctas van a ir a prisión y los desgraciados. Tengo miedo de represalias. Yo no había querido salir en público porque tengo 2 pequeñitas, pero no me importa ya. Si pasa algo, todos ustedes están testigos de quiénes son. La verdad no me importa ya salir a televisión. El chiste es que escuchen, no juzguen, vean pruebas. Hemos hecho a dominio público todas las pruebas. Mi hija no es empleada, era estudiante, le faltaba 1 año para terminar. Decidimos que entrar en esta escuela porque nos la recomendaron. Como padres, todo mundo queremos lo mejor para nuestros hijos. Aunque nosotros nos quedemos sin nada, queremos que ellos nos superen. No nos juzguen, eso hicimos. No saben qué vendimos, en qué nos endeudamos para pagar 50,000 pesos mensuales para que ella pudiera ir a la universidad como médico naval. Ese era su sueño. De Poza Rica, Veracruz. Estrella, como mi hija veía gente nueva, niños nuevos que entraban, mi hija los alertaba. Así es su corazón de decir, vete, dile a tus papás que aquí agreden, busca ayuda, salte. Así les decía mi hija. Entonces esa maldita, para que ya no hiciera así, ya no alertara, lo que hacía es que le decía a todos, está loca, no la volteen a ver porque es peligrosa. A ella la aislaron en el 3er piso, dormía en el suelo con un candado y la bajaban para hacerle de comer a toda la escuela, a lavarles ropa. Tenemos muchos, ayer estuve en eso, nos dormimos muy tarde porque muchas mamás me contactaron, sus hijos querían denunciar y yo estuve ahí en fiscalía con ellos. Son muchas denuncias donde dicen que ella no era empleada, ni siquiera estaba en el mismo campamento, es otra área. Mi hija no estaba ahí por voluntad propia. Estrella nos había dicho que en 1 semana más saldría y si saldría antes tenía problemas para sus papeles. Todo mundo tiene que saber que no hay ninguna prueba más que la denuncia y acusación de Estrella, que Dana fue la última que la vio. Un exalumno de esta academia militarizada realizó también un video en donde apoya a Dana y también indica que ella fue víctima. Escuchemos. ¿Cómo es Yanina? Yanina es una persona incapaz de lastimar a alguien. Siempre estuvo desacuerdo con lo que pasaba ahí dentro. Las agresiones, los insultos, las amenazas, intimidaciones, abusos. Por eso, Estrellita Mora siempre la traía de encargo contra ella. Nunca se llevaron bien en ningún momento. Con apenas 2 semanas de haber llegado a ese lugar, ya la mandaron a la perrera, donde había muchas hormigas, cucarachas y mosquitos. Tiempo después, también la enviaron a un cuarto sin luz, sin ventilación y donde no había ningún ruido. Como si te encerraran en un cuarto insonorizado y te vendaran los ojos, sumándole que hacía mucho calor. Ella suplicaba que no la mandaran ahí, pero Estrellita nunca escuchó. A ella la ponían a cocinar muchísimo. La mandaban a dormir tarde junto con sus compañeras internas, Adasha Pedrales y Alexa. Estrellita nunca la escuchaba y prefería gritarle y mandarla a hacer ejercicio como castigo, sin justificar primero. Siempre le gritaba, le decía que sus papás no la querían, la hacía llorar, la ponía a lavar su ropa y su calzado, sino también la ropa y el calzado de Juan Jesús Mora, que era oficial, América Mora Gutiérrez y Juan Jesús Mora Díaz. Los últimos 2 que mencioné son sobrinos de Estrellita Mora. Le robaba los jabones que sus padres le mandaban. Cuando descubrieron nuestro plan para confesar todo lo que sufríamos ahí, Estrellita Mora nos pidió que no volviéramos a dirigirnos la palabra. A los demás les dijo que no se acercaran a Yanina y que si no hacían caso, se las iban a ver con ella. A tal punto que Estrellita Mora mandaba a Yanina a hacer el aseo sola, con tal de que nadie le hablara. Todo eso a las 9 de la noche, cuando ya estaba muy oscuro y corría algún riesgo. Los abusos por parte de Juan Jesús Mora Díaz. La primera vez que sucedió fue en la primera ubicación de la academia en la Unidad Nacional. Eso lo platiqué en mi video pasado. La segunda vez fue en casa de Jorge Luis Ponce Ortega. La razón por la que estábamos ahí fue porque habían desalojado la academia de la Unidad Nacional y tuvimos que quedarnos en ese lugar. Juan Jesús Mora Díaz, oficial encargado de varonil, estaba conmigo en nuestro cuarto, donde dormía varonil, ya en casa de Jorge Luis Ponce Ortega. Yanina estaba sola en su habitación. Jorge Luis Ponce Ortega ya estaba dormido, con su esposa Guadalupe Mora, en otra habitación. Vi cómo Jesús Mora se levantó y salió de la habitación.
Yo pensé que había ido al baño o a fumar un cigarrillo, pero no. Cuando salí por un vaso de agua, me percaté de unos ruidos en dormitorio de Yanina, y era Jesús Mora abusando de ella. Yo me quedé en shock, pero fingí que nunca vi, y no dije nada. Es cuando nos empezábamos a instalar en la nueva ubicación de la academia. Como de costumbre, a Yanina la mandaron a dormir, no a la perrera, sino a un cuarto aún peor. Estaba oscuro, no entraba luz, no había ventilación, había hormigas, roedores, cucarachas. Una vez que Yanina estaba durmiendo ahí, Juan Jesús Mora llegó ebrio y entró a ese lugar, donde nuevamente abusó de Yanina. A donde habían mandado a Yanina solo se podía abrir por fuera, ya que tenían que amarrar la puerta, con el fin de que la persona que estuviera dentro no pudiera salir. Era como en la antigua academia, que le ponían candado a la reja. Y aquí no había mucha diferencia. También te daban una cubeta para hacer tus necesidades. Y así han salido varios testimonios en donde varias alumnas y alumnos dicen que fueron torturados, humillados. De hecho, hay un portal de YouTube en donde subieron varios videos en los que se ve cómo están golpeando a algunos alumnos y que dicen que es su novatada, ¿no? Es como que van llegando y pues para darles la bienvenida, entonces les hacen este tipo de agresiones y vejaciones a los pobres. Em, Desde una lectura estricta de derechos humanos y perspectiva feminista, la tragedia de Dafne es la expresión máxima de la violencia feminicida e institucional. La cultura del sometimiento físico, camuflada bajo la consigna de disciplina militar, operó durante años en la impunidad total. La Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de la Defensa Nacional confirmaron tras la tragedia que no existen permisos oficiales para que particulares presten educación bajo esquemas militarizados o castrenses. Pese a ello, establecimientos como este, que es la Marina Doenitz, operaba desde 2009 mediante registros ambiguos, luciendo letreros en su entrada que advertían de forma coercitiva: entrar mal uniformado, arresto asegurado. Por lo pronto, Dana Yanina fue vinculada a proceso y serán 3 meses para que brinde pruebas de su inocencia. También fueron detenidos el director Jorge Luis N. y Estrella N., que era la encargada de instruir a las y los estudiantes y quien le llamó a la mamá de Dafne para avisarle que se había desvanecido en el baño. Estrella le pasa el teléfono a un hombre que dice ser de Protección Civil y es cuando le dice a la madre de Dafne que su hija ya no presentaba signos vitales. Las investigaciones continúan en este caso, que obviamente hay muchísima información y que retumbó en todo el país, eh, y hay muchas inconsistencias, ¿eh? Esta estrella, eh, esta señora estrella, la verdad es que es todo un caso, ¿eh? Se ve inmediatamente la violencia que ejerce y la manipulación. Eh, en uno de los videos, la madre de Daphne dice que le empezó a decir que ella le estaba cuidando y que inclusive Daphne le dijo que ella quería que según la cuidara porque ella era como su madre, ¿no? En 4 días. O sea, en 4 días, decía que Daphne ya la consideraba como una madre. Y hay muchas cosas, ¿eh? Porque pues el hecho de que Daphne estuviera pues casi prácticamente desnuda, golpeada, vomitada, eh, pues orinada, o sea, una situación completamente eh, difícil. ¿Cómo ven, chicas? ¿Qué opinan? Este recuento que nos haces, Joana, de la información, la verdad es que es verdaderamente mm, horrible, ¿no? Pensar cómo es que fue violentada Daphne a sus 13 años en una institución que se supone tiene la capacidad para llevar este tipo de entrenamiento. Pero a mí una de las cosas que más me sorprende es que ahora resulta que como no pertenece
a ninguna instancia de la Secretaría de la Defensa Nacional y que salgan y así lo digan, ¿qué quiere decir? Que entonces no es su problema, ¿no? Porque no está asociado a este ámbito militar cuando debería de haber seguimiento a este tipo de academias militares, de qué trabajo están haciendo, cuál es el programa de estudios que llevan, cuál es la capacitación de los profesores, quiénes son los alumnos, los horarios, ¿no? El tipo de entrenamiento que se les está dando. O sea, definitivamente no pueden como dejarlo a un lado porque, no, es que no pertenece a estas instancias militares y entonces me lavo las manos porque a mí en lo particular así me suena. Desafortunado y creo que también lo hemos comentado de estas instituciones cuando cometen estas atrocidades, la manera de reaccionar, ¿no? El hecho de cómo tratan a la familia, querer tapar el sol con un dedo, entonces ojalá que se haga justicia y ojalá que también se empiecen a supervisar otro tipo de instituciones como esta. ¿No? En realidad yo no sé cuántas existen, cuál es el formato, ¿no? A lo mejor sería bueno que empezáramos a ver para que no ocurran este tipo de situaciones. Pues hay declaraciones dentro de todo lo que se ha hablado del tema, declaraciones propias de la Secretaría de Educación Pública, donde ya se está, pues, negando la autorización para que operen las escuelas bajo estas denominaciones de militarizadas, militar castrense, y que este tipo de educación quede, pues, totalmente fuera, supuestamente, porque no está bien orientada. A mí me parece que no debemos de perder de vista que este tipo de instituciones que tienen supuestamente lineamientos militares, pues son de las instituciones más violatorias de derechos humanos, porque el mismo ejército y la misma educación militar como tal está planteada desde ese punto de vista. Ellos no tienen una base de respeto de los derechos humanos, sino por el contrario están enfocados en una cuestión de destruir, y hemos visto situaciones terribles en nuestro país de violencia sexual ejercida precisamente por militares porque no tienen estos límites planteados y consideran que están actuando de manera correcta, ¿no? Y bueno, eso por un lado. Por otro, me parece que la solidaridad que se ha brindado para la mamá de Dafne es algo muy importante y que muchas veces no se tiene en la mayoría de los casos de violencia en contra de las jovencitas, ¿no? En primera instancia, el que haya logrado que se cambiara la tipificación del delito por el cual se estaba investigando, porque en un principio pues era una cuestión de un accidente supuestamente, y ella logró que se hiciera el cambio a una investigación por feminicidio, y esto pues realmente es algo muy bueno porque además lo hizo rapidísimo en unos cuantos días, ¿no? Entonces eso por supuesto que es algo que se aplaude. Lo que no está padre es cómo se han venido revelando una serie de irregularidades dentro de la misma institución, donde el propio director, con una pues soltura muy cínica, dijo a manera de reparación que pues que no había problema, que les regresaba su dinero, como si eso fuera a devolverle la vida a esta jovencita. Y por otro lado, este sujeto pues tiene denuncias por violencia sexual contra jóvenes de la misma institución. Se casó con una chica que era su alumna, que tenía 17 años, él ya un sujeto adulto, ¿no? Y bueno, se esperó a que cumpliera los 18, pero la embarazó antes, ¿no? Y pues obviamente esa relación fracasó, y ella ahora relata las situaciones de violencia en las que se vio obligada hasta terminar en el embarazo y después obligada a casarse. Entonces, este tipo de irregularidades son los que deberían de estar
prendiendo los focos para las instituciones de educación en nuestro país, que no es exclusivo ni siquiera de las instituciones académicas militarizadas, ¿no? Hemos denunciado muchísimas veces todo lo que ocurre en el estado de Oaxaca con estas instituciones de educación donde los maestros terminan casándose con las chavitas, o sea, adultos, iba a decir adultos mayores, y no es porque sean viejitos, son adultos grandotes, ya pues, con niñitas de 17 o menos años, ¿no? 15 años. Entonces, eso tiene un nombre, violación y pedofilia. Y ya debería de estar, pues, actuando las autoridades para terminar con este tipo de situaciones. Así es, y pues también comentar este asunto de Dana, de Janina, la chica que está ya en proceso. Eh, la mamá, la mamá de Dafne, primero dice que la apoya, que está a favor de que fue violentada. Saca videos en sus redes sociales en donde inclusive le brinda su apoyo y es toda una situación, ¿eh? Porque los abogados de Janina utilizan estos videos para como que decir, es que ella no es culpable absolutamente de nada y lo está diciendo la mamá de Daphne, ¿no? Y después le hablan la abogada de Daphne, en este caso, a la mamá y le dice, oye, tú hiciste un video en donde estás diciendo que ella no es culpable. Y dice, sí, pues es que, pues en parte tiene culpa, ¿no? Obviamente fue coercionada o pues todavía estamos esperando a que den bien los detalles de cómo fue que sucedieron la situación, pero sí hay que tener un poco de cuidado en ese sentido, ¿no? Janina fue maltratada, como lo dice en los audios que les presenté anteriormente. Supuestamente fue violada igual por este tipejo, este director, y y pues la verdad es que toda esta situación de que los encerraran en esta llamada perrera que dicen, en donde había ratas, cucarachas, y le daban una cubeta para que hiciera sus necesidades, y obviamente que si tiene todo ese maltrato psicológico y aparte, pues que no sé, que le digan o le den órdenes, pues ella va a hacer exactamente lo que le están pidiendo por miedo a que le hagan algo más. O sea, si así, sin hacer nada, la ponen en esta situación de riesgo, ella obviamente va a pensar que le van a hacer algo peor, ¿no? Y también decir que, pues yo creo que fue una situación que se le salió de las manos a estas personas, a estos agresores, porque es algo que hacían habitualmente, ¿eh? O sea, estos castigos de sumergirlos en agua seguramente porque no estaban de acuerdo con lo que estaba sucediendo. Seguramente Daphne no le pareció lo que estaba pasando y por eso fue castigada de esta manera, ¿no? Lamentable que suceda esta situación. Pues obviamente ya ahogado el niño, hay que tapar el pozo, ¿no? Y estas escuelas, creo que había como 40 en todo el país, ¿eh? Con el nombre de militarizadas, ¿no? Y sabemos que, como lo comenta Ivonne, este tipo de educación que se les trata de dar no funciona. Simplemente hacemos personas más violentas. O sea, es de verdad para pensar y tratar de eliminar totalmente estas situaciones, pero pues si lo tenemos tan solo en las escuelas de la escuela naval, la militar, o sea, así es como tratan a estos chicos que van a estudiar y obviamente les dan un trato infame, ¿no? O sea, yo tengo un conocido que por ahí me contaba todo lo que les hacían y de verdad
obviamente va en contra de los derechos humanos de cualquier persona. Entonces, creo que sí, por ahí, pues hay que hacer un cambio. No se puede quedar así esta situación y pues esperemos que avancen sobre todo estas investigaciones y que pues se cumpla un poco de justicia con Dafne. Matices. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Matices. En los últimos días se hicieron virales 2 videos protagonizados por los creadores de contenido Luis Miguel Castillo en TikTok y Basbet. Ambos difundieron mensajes que generaron miles de reacciones por la forma en que describieron lo que desde su perspectiva hace una mujer conveniente o deseable para una relación sentimental. El primer caso desató una ola de críticas luego de que Luis Miguel Castillo relatara que perdió el interés en una mujer porque durante su primer cita pidió una hamburguesa triple. En la narración incluso clasificó a las mujeres entre sanas y bandidas, sugiriendo que la elección de un alimento podía revelar rasgos de su personalidad o del tipo de pareja que sería. En el segundo caso no fue menos polémico y fue el de Basbet. Él aseguró que las mujeres que viajan con frecuencia son más difíciles de sorprender. ¿Por qué? Pues porque ya conocen distintos lugares, porque ya tienen experiencia y por lo que según él resulta menos conveniente para establecer una relación de pareja. Y aunque estos videos fueron presentados como opiniones personales, pues algunos colectivos feministas señalaron que reproducen estereotipos de género que buscan establecer cómo debe de comportarse una mujer para ser considerada como una pareja ideal. Este video, que nos puede parecer a lo mejor sencillo y seguramente a algunas personas les parecerá chistoso, especialistas señalan que este tipo de mensajes forman una narrativa que ha cobrado fuerza en redes sociales. Esta vinculada especialmente dentro de la llamada manósfera, que es un conjunto de comunidades digitales donde se promueven modelos tradicionales de masculinidad y que cuestionan justamente la autonomía femenina. Y aunque no todos los creadores de contenido pertenecen a estos espacios, sus discursos suelen coincidir en presentar a las mujeres independientes, exitosas o con mayor experiencia como menos deseables para una relación. Estas declaraciones, por supuesto que provocaron miles de reacciones. En el caso de Luis Miguel Castillo, la mujer que acudió a la cita respondió públicamente y desmintió parte de esta versión. Mientras tanto, cientos de usuarias aprovecharon esta polémica para compartir experiencias similares y cuestionar por qué aspectos tan cotidianos como pedir cierta comida, viajar, estudiar o tener independencia económica siguen utilizándose para medir el valor de una mujer como pareja. Y también surgieron algunas publicaciones en tono de humor con fotografías de comidas abundantes o de viajes acompañadas de mensajes como: si esto espanta a alguien, entonces no era la persona indicada. Vamos a ver una de estas publicaciones que dan respuesta a lo que habían subido estos sujetos. Entre más viaja una mujer, más difícil se vuelve que consiga pareja. Yo aquí en Corea, en el concierto de BTS, en Kioto, en Tokio, en Cancún, en China, en Dubái, en París, en Shanghai, en Londres, en Roma. Cabe señalar que estos dos casos no son aislados. En redes sociales frecuentemente encontramos contenido que reproducen ideas similares como: y a ver cuál de estas les resuena, chicas.
Afirman que la mujer vale menos si ha tenido varias parejas sentimentales o sexuales, mientras que esa misma conducta pues se celebra en los hombres, ¿no? También se critica el que tienen éxito profesional porque supuestamente mantienen relaciones con otros hombres para poder subir de puesto. También otro de los ejemplos de estos estereotipos es decir que una mujer independiente económicamente ya no necesita un hombre, como si las relaciones debieran de construirse desde la dependencia. Y también se cuestiona a quienes viajan solas, salen con sus amistades o practican actividades consideradas masculinas, asociando su autonomía con un problema para establecer vínculos afectivos. Esto, según organismos como la ONU Mujeres, advierten que los estereotipos de género siguen imitando la autonomía de las mujeres, es decir, el estar constantemente escuchando o repitiendo este tipo de estereotipos también condiciona la forma en que somos percibidas en distintos ámbitos, incluidas, como en este caso por estos sujetos, en las relaciones de pareja. Y entonces nos queda a nosotros pensar si esta discusión, ¿no?, que dejaron estos videos muestra que aunque sí bien es cierto, las nuevas generaciones cuestionan cada vez más las ideas, también siguen persistiendo estos discursos que lo que buscan es definir el valor de las mujeres a partir de su comportamiento, de su apariencia y de las experiencias personales. Y creo que estos sujetos, la verdad, tachan o caen en lo ridículo, porque cuando nosotros vemos los videos de respuesta, ¿no?, de las mujeres, la verdad es que quedan sin palabras, no hay nada que justificar. O no sé ustedes cómo lo vean, chicas. Así es, me parece que en todo sentido, la libertad de las mujeres es mal vista, ¿no? Cualquier situación en la que podamos hablar, en la que podamos hacer lo que queramos hacer, tal y como lo haría un hombre, obviamente sin dañar de cierta manera a terceras personas, ¿no? Me parece que siempre incomoda. ¿Por qué? Porque pues se sale de todos estos estereotipos marcados por una sociedad machista y misógina en donde callada te ves más bonita, las mujeres deben de ser vírgenes para que puedan construir una familia eh, pues como está diseñada, ¿no? Eh, y todas estas situaciones en las que los estereotipos, como siempre, pues difunden todas estas misoginias que hemos perpetrado o que se han perpetrado durante muchísimos años, ¿no? Eh, Cabe mencionar también el caso de estos hermanos Tate, de estos peloncillos que por fin fueron arrestados. Estos tipos, por si no han oído hablar de ellos, eh, hacían su fortuna a través de cursos en donde les enseñaban a los chicos, Bartolos, que no sé por qué les llama la atención toda esta información de estos agresores, les enseñaban a manipular y vender mujeres, ¿no? Era una situación que lo estuvieron haciendo por años, en donde ellos decían que pues eso no era un crimen, que pues ellas lo hacían porque querían, pero pues que les cae la voladora, ¿no? Dirían por ahí. Afortunadamente ya están en un proceso penal en donde pues obviamente los van a juzgar como se debió de haber hecho hace mucho tiempo. Y seguimos viendo estas conductas, ¿no? En donde estos tipos decían que les iban a enseñar los tips para que pudieran enamorar y luego pues obviamente manipular
pues sí, era una situación de trata de mujeres en donde las ponían a prostituirse para que pudieran tener ellos un beneficio monetario, ¿no? Y todas estas situaciones en donde pues no sé por qué estos hombres siguen con estas situaciones en donde simplemente porque ganas dinero, porque tienes un trabajo, porque haces lo que te gusta, porque viajas, porque ya no eres, ya no eres digna de estar con ellos, ¿no? Por ahí hay videos también bien graciosos en donde señores salen diciendo que una mujer tatuada jamás la podría ver como una pareja, ¿no? Y son muy graciosos, no sé si los han llegado a ver, pero bueno, es toda una situación que de verdad, si fuera al revés, se escucha estúpida, pero ellos la siguen y la siguen perpetrando contra nosotras, ¿no? Apenas estoy viendo nuevamente el cuento de la criada. Si no la han visto, la verdad es que súper recomendable. Le comentaba a Ivonne, a mí me duele muchísimo verla. Son situaciones muy fuertes que prácticamente están a punto de suceder con esta sociedad en la que vivimos. No sé si la han visto. Eh, a grandes rasgos es en donde a las mujeres pues obviamente les quitan todos sus derechos y solo las usan como incubadoras para tener bebés y para poder seguir teniendo una sociedad. Y la verdad es que son temas súper fuertes porque todo esto de los vientres de alquiler se está haciendo enorme, ¿no? Ya hay muchísimas empresas bueno, muchísimas empresas en donde se están pues dando estos servicios en donde según te pagan para que puedas alquilar tu vientre, pero la realidad y las consecuencias que hay son terribles. Entonces, creo que sí hay que hacer un análisis más profundo de todas estas situaciones en donde nos están queriendo quitar derechos, nos están queriendo callar, nos están queriendo que otra vez regresemos a las simples labores del hogar. Bueno, simples no tiene nada de simple, pero a las labores del hogar y a tener hijos y a seguir siendo lo privado y que ellos sigan teniendo como siempre todo lo público. A mí me preocupa que quien generalmente busca este tipo de cosas son jóvenes que están intentando comprender el mundo. Entonces, digo, recuerdo cuando yo era chica también buscaba respuestas, en aquellos entonces eran en las revistas, ¿no? Y había una cosa que se llamaba los test para saber con quién podías tener mejor compatibilidad y hasta venían cosas como con qué signo eras más compatible y eso, ¿no? Signo zodiacal. ¿Y qué características podrías o deberías de tener? Eh, pero hoy este tipo de consejos que en Internet se difunden con mucha facilidad y que son consumidos por jovencitas y jovencitos, nos lleva precisamente a una desinformación terrible que cae nuevamente en esto que mencionaba Joana, que es la pérdida de los derechos de las mujeres y el afianzamiento de los estereotipos de género. Y por lo tanto, las chicas jóvenes que están empezando a querer enamorarse, encontrar una pareja, disfrutar su sexualidad, pues van a entrar a un mundo donde dicen, híjole, yo no voy a pedir una hamburguesa triple, no quiero que me rechacen. Cuando en realidad ante lo que estamos es ante un sujeto que evidentemente no vale la pena si te va a estar limitando en tus alimentos. La única que debería de decidir sobre ellos eres tú. Y la autonomía de nuestros cuerpos pasa por todo esto, ¿no? El hecho de que nos controlen con la manera de alimentarnos y que de alguna manera se empiece nuevamente a ceder ese control
hacia otras personas y pues nosotras mismas lo entregamos, ¿no? Entonces, es lo que me parece preocupante, que sean las y los jóvenes quienes tengan acceso a esto y que los chicos, hombres, por otro lado, digan, ah, sí, voy a estar atenta a ver qué es lo que come para saber si vale la pena o no. O qué tantas experiencias pueda tener o no. O sea, no podemos encerrarnos nuevamente en casa simple y sencillamente. Al contrario, o sea, el tener experiencias, el tener todo este bagaje que te da vivir, es lo que te va a llevar a que tengas una elección correcta al momento de decidir con quién quieres compartir la vida y con quién quieres construir un futuro. Si no lo haces, es por eso que hay mujeres con avanzada edad que están casadas y que nunca han tenido un orgasmo porque no conocen su cuerpo. Por eso es que hay mujeres que se arrepienten de estar con una persona porque no sabían qué es tener otros novios y solamente han tenido un novio en toda su vida y no conocen otras experiencias, ¿no? O que no se atreven a masturbar si no conocen su cuerpo. Y todo esto, pues, forma parte de ese querer encasillarte y controlarte. Entonces, pues ojalá que las chicas y los chicos puedan buscar programas como este para que puedan informarse con, pues, datos reales, con información y reflexión digna de absorberse, ¿no? Y que no se vayan a una situación tan simplona y tan estereotipada como unos tiktokeros por ahí diciendo tonterías. Y también yo creo que es parte de que los hombres se quiten este tipo de inseguridades, ¿no? Sobre todo ese tipo de hombres que lo que pretenden es negarle esa libertad a la mujer de decidir si me quiero comer una hamburguesa triple, viajar, tener parejas, es decisión de la mujer. Y el hecho, ¿no? De quererlas encasillar y esto que mencionabas al último, Ivonne, ¿no? Pues si es una persona que no tuvo experiencia, evidentemente no va a saber si le estoy haciendo bien el amor o no, ¿no? Y se va a quedar con eso. Por eso es que lo que, ay, no, que sea virgen, ¿por qué? Pues que no hacen bien su chamba, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pretenden? Pues cubrir esa inseguridad de no poder satisfacer a una mujer, de no poderle comprar 3,000 hamburguesas o que ella se compre 3,000 hamburguesas, se las puedes comer. Lo que yo siento que se plantea con estos videos, en estos estereotipos, es quitar esa libertad de la mujer de decidir y que el hombre respete esas decisiones. Así de sencillo. Entonces, pues ojalá, ¿no? Que podamos seguir siendo libres y que nos quitemos de la mente estos sujetos que lo único que hacen es decirnos, soy inseguro en todos los aspectos, por eso es que necesito una mujer hecha la medida para cubrir todas esas inseguridades. Matices. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Matices. Y bueno, hemos estado hablando durante todo el programa sobre este impacto que tienen las redes sociales en las noticias que tienen que ver con violencia en contra de las mujeres, el impacto que se tiene por parte de las y los jóvenes cuando reciben información a medias. Y yo creo que uno de los casos que corona todo esto es lo que ha ocurrido con el maestro que se suicidó, el maestro Alberto del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México, que se suicida, deja una grabación donde dice que hay una joven que lo acusó de abuso sexual y que él no puede sostener económicamente esta pelea porque el sistema de justicia en nuestro país es un sistema corrupto, que él tiene 25 años trabajando como profesor y que nunca había estado en una situación así. Entonces decidió que como una especie de, pues, rebeldía,
quitarse la vida, ¿no? Y esto ha generado una serie de dichos y opiniones en el sentido de que es una consecuencia directa de una denuncia falsa. Aquí me parece que es importante aclarar que hay una denuncia por parte de una joven que es menor de edad, que fue exhibida por este sujeto en ese video, y que a partir de que él decide suicidarse, es que esta denuncia ya queda suspendida y no puede seguir avanzando porque ya no hay a quien investigar, ya no está en este plano. Y eso no quiere decir que el sujeto sea inocente. Me parece muy importante que se tome en cuenta que una de las consecuencias directas de difundir la mentira de que es una denuncia falsa nos lleva a esta intención de querer hacer una legislación absurda para defender a los hombres, pobrecitos hombres inocentes que son acusados de haber violentado a las jóvenes, y esto no es cierto. ¿Por qué lo digo en ese sentido tan irónico? Porque sí es cierto que hay denuncias falsas, eso es cierto, pero la estadística es menor de lo que se pueden imaginar. Existe una estadística que es 0.001% de denuncias falsas. Y eso significa que hay una gran cantidad, enorme cantidad de denuncias que son reales y que no están siendo tomadas en cuenta. Ahora, me parece importante también mencionar que el sistema en el que vivimos en nuestro país está enfocado todavía en no hacer un seguimiento real de estas denuncias de mujeres. Que prospere una denuncia de este tipo es muy difícil. Y la narrativa que se está dando con este tipo de situaciones es contraria, donde se hace creer que cualquiera puede levantar una denuncia y ya, es como ir a la tienda y pedir un gansito, ¿no? Y así no es. Significa años de lucha para que puedan avanzar las investigaciones y se llegue a una resolución real. De alguna manera, tenemos que tener en cuenta también que curiosamente este tipo de situaciones, como en el caso de este hombre que decidió suicidarse, está impulsada por un colectivo que se llama Colectivo Nacional No Más Presos Inocentes, que ya hemos platicado de este colectivo que está formado o avalado por violentadores vicarios, empresarios con dinero y poder en nuestro país, que lo que impulsan es hacer este tipo de ruido y cambiar esta narrativa que se tiene de defensa de las jovencitas. Para que una niña denuncie un abuso por parte de un profesor, tienen que pasar muchísimas cosas y estoy segura que este sujeto debió de haber tenido otras tantas cosas que ocultar y por eso le pareció que era lo más, pues, conveniente para él quitarse la vida. Entonces, insisto, aquí lo importante es dejar en claro que el que él ya no esté no significa que sea inocente. Esa parte que señalas, Ivonne, es muy importante. Yo cuando empecé a ver este caso de la denuncia y luego sale en los medios de comunicación que se había suicidado, ¿no? Y que había mandado este mensaje, póstumo, en realidad en automático yo lo relacioné como pobre sujeto, ¿no? O sea, se quitó la vida a consecuencia de que fue denunciado y de manera automática, y así lo platiqué con algunas personas, pareciera como si hubiera sido una manera de salir de esto, de lo que no es culpable, porque el mensaje en automático es ese, ¿no? Se suicidó porque no era culpable, porque esta acusación fue falsa. Y en realidad, ya cuando lo pensé detenidamente, este tipo de acciones conlleva otras muchas, ¿no? Porque pudo haber buscado justicia, porque pudo haber presentado pruebas, porque pudo haberse presentado, ¿no? Llevar el juicio tal y tal. Sin embargo, el hecho de que haya tomado esta decisión no tiene que ver en automático con la denuncia, ¿no? Eh, Sin embargo, pareciera que así es y entonces la narrativa o lo que empezamos a pensar como público es pobre sujeto.
¿no? Como cuando se muere alguien que conocemos y entonces en automático se vuelve bueno y era el mejor amigo, el mejor hermano, el mejor profesor y ya no está, pero queda de lado todo aquello que no era tan bueno. Creo que este es parte de lo que debemos de analizar. En esta ocasión, pues el juicio, la investigación, pues se queda ahí inconclusa. Y ese es el problema, pero nosotros como sociedad debemos de preguntarnos realmente o buscar, ¿no? Esa justicia o esa investigación que al final pues tendría que haberse dado para llegar a una justicia, ya sea de la chica que hizo de la denuncia o de él, pero no justificar en automático esta parte de porque se quitó la vida, entonces no había delito que perseguir y fue tan atroz que entonces por eso fue una consecuencia de... ¿no? Y creo que muchos medios de comunicación lo manejaron así. La narrativa ya era, pobrecito, se suicidó y entonces creo que ahí se está revictimizando a la chica que denunció porque entonces ya damos en automático pues que él era inocente y eso es lo que no se vale y creo que en eso también los medios de comunicación deberíamos de poner mucho más atención qué es lo que estamos informando. Se volvió totalmente un linchamiento mediático contra una adolescente, en donde el tipo este, de manera deliberada, eh, pues muestra la fotografía de la chica, nombre, nada más le faltó dar la dirección, ¿no? Y es lamentable como antes de que se preguntaran si era culpable o no, como se suicidó, pues ya automáticamente lo hicieron un mártir. Eh, Creo que ustedes ya comentaron muchísimo sobre la situación y yo quisiera hacer un comentario sobre, no sé si recuerdan al integrante de la banda de Botellita de Jerez que también se suicidó después de que fuera, él se llama Armando Vega Gil, después de que fuera, pues, dentro de este movimiento Me Too, no sé si lo recuerdan, en donde muchas mujeres levantaron la voz para mencionar a sus agresores en redes sociales y él fue uno en donde pues se decía que había abusado sexualmente de una niña de 13 años cuando él tenía 50 años. Eh, y pues lo que él decide es suicidarse, ¿no? Antes de que llegara cierta justicia o por lo menos investigaciones, tal y como, tal y como sucede en este caso, en donde pues el tipo, sin tratar de defenderse, pues mejor se quita la vida, ¿no? Me parece que también no puede ser de la manera en la que lo hizo, de pues antes de irme, evidencio a la chica que me, que me denunció, ahí ustedes saben qué hacerle, ¿no? Ahora, yo me quedé pensando en esto que todavía es muy fuerte, que es el estereotipo del agresor, ¿no? El que dicen algunas chicas que han dado sus declaraciones a favor del profesor, dicen, yo me quedé con él horas y nunca me hizo nada. Platiqué con muchas chicas que estuvieron en contacto con Andrés Roemer y dijeron, a mí nunca me hizo nada. Pero eso no quiere decir que las otras decenas de mujeres que lo denunciaron estaban mintiendo. O sea, es una situación muy complicada que cada caso tiene sus características particulares y específicas y que debe de analizarse como tal. Y que el violentador de alguien no quiere decir que es el violentador de todas, pero si está haciendo algún delito, si está cometiendo un delito, se debe de investigar, se debe de castigar y ya, punto, aunque haya sido buena onda contigo, ¿no? Matices.
Muchísimas gracias por habernos acompañado, gracias por haber compartido y reflexionado con nosotras en esta ocasión y por supuesto la invitación es a que continuemos conectadas a través de nuestras redes sociales. Gracias Ale Trujillo, gracias Joana. Gracias, Ivonne, gracias, Joana. Y oigan, fíjense que el fin de semana, porque me volví súper adicta a estar visitando museos, me pasa algo bien chistoso. Iba caminando por el Zócalo, ya ven que está todo lo de Palacio Nacional, y de repente me anduvo del baño. Y entonces dije, ¿a dónde voy? Y no sé si se han dado cuenta, pero dentro del Zócalo hay muchos museos que hablábamos que ni siquiera parecen museos. En uno de esos veo uno y digo, ah, pues seguramente ahí hay baño, ¿no? Y entonces ya ingreso, porque la mayoría son gratuitos, y me llevé una grata sorpresa. Es el museo de la Secretaría de Hacienda, ¿no? Trae toda esta información de qué es Hacienda, todo esto, pero hay una parte muy especial que le hicieron a lo del Mundial, en el cual hablan de la selección femenil de 1971, me parece, en el que aparecen estas mujeres que ganan uno de los torneos en ese año y te hablan de su historia, de quiénes eran. Hay muchos periódicos de la época en la que podemos ver cómo lo narraban, cuáles eran los titulares, y me llamó muchísimo la atención. Entonces, si tienen oportunidad, por ahí vayan. Y también otra de las cosas interesantes que a lo mejor no está muy relacionado con esta parte de la mujer, es que sí tienen muchos aparatos de las oficinas de antes, de cómo tienen sus, de esos para pasar cuando llegas, ¿cómo se les llama? ¿Checador? El checador, pero de hace muchísimos años, máquinas de escribir y cosas que seguramente no, ni yo, que ya soy viejita, había podido ver. Entonces, por ahí si se pueden dar una vuelta, pues háganlo. Nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. Ay, qué padre, Ale. Tú sigue recorriendo los museos y ven y cuéntanos todo lo que ves para después hacer nuestro tour. Pues muchas gracias por habernos acompañado, como siempre pidiéndoles que hagan una reflexión de todo el análisis feminista que realizamos en el programa del día de hoy. Nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. Recuerden, chicas, aquí está su manada. Matices, periodismo feminista. Con las mujeres en el centro de la narrativa. Matices. Matices.